Ya, entonces este es nuestra semana 4 de clase, ya ha pasado un mes. Eh, Espero que haya ido aprovechando todas estas sesiones. Aquí hay una parte del taller que no está escrita en este archivo, pero sí en lo que se subió al aula virtual. Tengo un borrador, ¿cierto? Con los ejercicios de la primera parte. Lo que se viene, o lo que está también en el archivo que se le subió, es el axioma supremo, que lo vamos a ver la clase de mañana. ¿Ya? Por tanto, hoy día solo nos vamos a quedar con valor absoluto y propiedades. ¿Ya? Eh, a ver, recuerda la definición del valor absoluto. ¿Se acuerda cómo definimos este nuevo objeto o este objeto? ¿Qué es el valor absoluto? La distancia de un número en la recta respecto del cero. Ya, se puede ver así, claro que sí, pero tendríamos que definir qué vamos a entender por distancia, ¿ya? Si no hablamos de distancia, el valor absoluto lo definimos solo como una función, ¿ya? Que a cada número x, que está definido en todos los reales, le asocia o bien el mismo x, si es que ese número es mayor o igual a cero, o su opuesto aditivo, si es que el número es menor que cero. Fíjese en esa parte, que si el x es negativo, su opuesto es positivo, ¿ya? Por lo tanto, siempre el valor absoluto de x es un número real positivo o cero. ¿En qué caso el valor absoluto de un número es igual a cero? Cuando x vale cero. Solamente cuando el x vale cero, ¿ya? De hecho, sí podemos hablar de distancia, pero tendríamos que, insisto, definir qué significa distancia, y el valor absoluto cumple las propiedades de lo que se define como distancia, ¿ya? Entonces, de ahí que podemos ver que el valor absoluto es la distancia del número al cero, ¿ya? Pero, o podríamos pensar el valor absoluto de x menos y como la distancia que hay entre x e y, ¿ya? Sí, se puede ver así, perfecto. Pero nos lo estamos dando esa connotación de distancia, de métrica, de medición, ¿ya? Estamos viendo solamente como un, un nuevo objeto o elemento en los números reales, que por ahora eh, no tiene ese carácter de distancia. Después, en otros cursos, sí, incluso en este mismo curso más adelante, también va a tomar ese carácter de distancia, ¿ya? De hecho, podría ser la próxima clase, ya empezar a hablar del valor absoluto como asociado a distancias, ¿ya? Pero primero, estamos viendo que el valor absoluto de un número es, eh, es una parte del número. En realidad, en definitiva, cada número real, o sea, si x es un número real cualquiera, este x se puede escribir como el signo de él por su valor absoluto, en donde el signo de x va a ser 1 o menos 1. Y 1 es cuando x es mayor estricto que 0, y va a ser menos 1 cuando x es menor que 0. ¿Ya? Por ejemplo, el menos 3 es el signo de menos 3 por el valor absoluto de menos 3. Ya, el signo de menos 3, como el menos 3 es un número negativo, el signo va a ser menos 1. Y el valor absoluto de menos 3, como x o menos 3 es negativo, va a ser el opuesto de menos 3, o sea, el opuesto de menos 3. Y esto es menos 1 por 3. Y aquí tengo el signo y el valor absoluto, ¿ya? Entonces cada número real se puede escribir así, excepto el 0. El 0 no tiene signo, ¿ya? Entonces el 0 no tiene signo. O podríamos incluirlo como
1, ¿ya? Pero también podría ser menos 1, ¿ya? Como el signo. Pero en ese caso, no tiene signo en 0, no es ni positivo ni negativo. ¿Por qué podría ser los dos? Porque 1 por 0, el valor absoluto de 0 es 0, y 1 por 0 es 0, y menos 1 por 0 también es 0. Entonces los dos servirían, ¿ya? Ok. Veamos. Del ítem 1, el 1. Muy simple. Valor absoluto de x igual a 5. ¿Cuál es el número cuyo valor absoluto es igual a 5? ¿Cuál es el número real cuyo valor absoluto es igual a 5? El 5 y menos 5 y el 5. menos 5. 5 menos 5, ya. Esto lo sacamos por la definición del valor absoluto. Recuerde que el valor absoluto de x puede ser x o menos x, ¿cierto? Cuando el x es mayor o igual que 0 o cuando el x es menor que 0. Entonces, esta expresión verde que está aquí, la reemplazo por estas dos expresiones, ¿ya? Entonces puedo tener que x sea igual a 5 o x sea igual a menos 5. No, mentira. Para ser más honesto, sería así, o menos x igual a 5. Y de esta segunda expresión queda que x vale menos 5. Y ahí tengo entonces los dos valores posibles para x, 5 o menos 5. ¿Ya? Fácil. Por ahora, ¿cierto? Ya, ¿alguna otra? Mire, aquí abajito aparece un link con la resolución de todas estas ecuaciones con valor absoluto. Es un link de YouTube que está hecho así bien artesanalmente, lo hice yo, escribiendo la resolución en una pizarrita para sus compañeros del curso pasado, así que si tiene alguna duda con alguno de ellos, bueno, ahí lo puede revisar, ¿de acuerdo? Aquí elijamos alguno y resolvamos alguno, como para ir viendo algunos casos excepcionales. Fíjese, ¿qué ocurre en el 2? ¿Ya? O sea, en el mismo ítem 1, el ejercicio 2, nos dice x más 3 igual a 7. ¿Ya? Aquí hay que pensar, o hay que ver si es que lo que se está planteando tiene o no sentido. ¿Ya? El valor absoluto siempre me da un número positivo o 0. Y esto está comparado con el 7, que es un número positivo. ¿Ya? Entonces, la igualdad tiene sentido. En cambio, en el ítem 3 dice valor absoluto de x más 1 igual a menos 4. Aquí estoy planteando un número real positivo o 0 igualado a un número real negativo, y eso nunca va a pasar. O sea, esta cosa siempre es distinto. La solución ya inmediatamente es vacía, porque no hay números reales que tengan valor absoluto igual a un número negativo. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Sí? En el ejercicio 2 sí se puede. Y siempre tenemos que pensar en los casos que presenta el valor absoluto. Son dos casos. Y ahí está lo que preguntaba su compañera. Cuando quiero sacar las barras del valor absoluto, lo que tengo que hacer es pensar en los casos. ¿Ya? Y estos son casos de O. ¿Ya? Entonces, veamos el ejercicio 2. ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar algo? Profe, no entiendo por qué le deja abajo el signo positivo y el 0. ¿Cómo hacer? No entiendo dónde sale el 0. No, porque yo digo que el valor absoluto, aquí, esta parte, ¿ya? El valor absoluto de un número real siempre va a ser positivo o 0. Ya. Entonces, por eso digo que esta expresión que está aquí es un número real positivo o es un número real que es igual a 0. ¿Ya? Solo lo hago para comparar, porque en el otro lado tengo un número real que es positivo. Entonces, la comparación puede darse en términos de la igualdad. ¿Ya? En la otra ecuación, en el ejercicio 3, tengo el valor absoluto, que es un número real positivo o 0, pero está comparado con un número real negativo. ¿Ya? Esto que pongo abajo es para ver qué tipo de número tengo a ambos lados de la igualdad. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Pero no es parte de la resolución, es solo para explicar.
¿Ya? Ya, entonces, cuando resuelvo el ejercicio 2, ¿qué tengo que hacer? Separar en los dos casos. Separar en los dos casos. Muy bien. De todas maneras, aquí hay un conjunto de restricción que son todos los reales, porque esa expresión y esa expresión están definidas en todos los reales, ¿cierto? Como que la restricción se nos estuvo olvidando un poquito, pero no, siempre está, siempre hay que considerarla. Ya, entonces, caso 1, pensar si es que lo de adentro, x más 3, es mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, si x más 3 es mayor o igual a 0, el valor absoluto de x más 3, ¿cuánto me da? No estoy pensando en la ecuación, estoy pensando solo en el valor absoluto. 7. No, pues, no piense en la ecuación. Positivo. Piense en el valor absoluto. Le da x más 3. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Por qué? Sí, yo sí. Ya, ¿hay alguien que no entienda por qué pasa esto? Estoy pensando, insisto, en que esta Profe, es si la la X no pasa condición. para el otro lado, no debe estar negativo, ¿o no? Ah, ya, no, mire. Déjeme volver a hacer esto. Aquí, nuevamente. Piense solamente en el valor absoluto, en la definición de valor absoluto. El valor absoluto de x puede ser x o puede ser menos x. Hasta ahí, ¿está bien? ¿Está claro? Sí. Sí. Ya, perfecto. ¿Cuándo es x? Cuando lo que esté dentro del valor absoluto, es decir, esto, sea mayor o igual que 0. Y si lo que está dentro del valor absoluto es menor que 0, entonces a esta expresión, a lo que está dentro, tengo que cambiarle el signo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, piensa lo siguiente. Tengo la expresión x más 3. No estoy pensando en la ecuación. Olvídese de la ecuación. Solamente mire esto que estoy escribiendo. X más 3. ¿Usted me puede decir si eso es positivo o negativo? ¿O depende del valor de x? Depende del valor de X. Perfecto. Entonces no sé si es positivo o negativo. Entonces voy a tener dos casos. O es positivo o es negativo. Bueno, positivo 0 o negativo. ¿Cierto? Entonces, primer caso, si creo que esta expresión x más 3 es mayor o igual a 0, cuando calcule su valor absoluto, ¿cuánto me va a dar? Voy a X hacer más aquí. 3. Exactamente, x más 3. Es como decir esto. Si x, a ver, si el 5, ¿ya? Es mayor o igual que 0, ¿cuánto vale el valor absoluto de 5? 5. ¿Por qué? Porque como esto es mayor que 0, el valor absoluto es el mismo. ¿Se entiende? Entonces aquí estoy pensando que si la expresión x más 3 es mayor o igual a 0, su valor absoluto completo me va a dar x más 3, porque es la misma expresión. ¿Está claro? Entonces, si x más 3 es menor que 0, va a salir lo que está dentro de la barrita, pero con un signo menos adelante. Exacto, muy bien, muy bien. Si x más 3 es menor que 0, el valor absoluto de x más 3 se tiene que calcular como lo mismo que está dentro de las barritas, pero con un signo menos adelante. Así, que afecta a todo. Y esto significa que se va a escribir como menos x menos 3. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende eso? ¿Sí? Eso me lo da la definición del valor absoluto. Entonces, con estas dos expresiones, es decir, con esa expresión y con esa expresión, yo vuelvo a plantear mi ecuación original, que era esta, ¿sí? Pero en estos casos, cuando x más 3 es mayor que 0 y cuando x más 3 es menor que 0. ¿Ya? Entonces, Yo creía que esto siempre tenía que ser como el mismo número, pero ahora me di cuenta que no.
No, pues no, como no sabemos, al principio yo le pregunté, ¿esto es positivo o negativo? No tenemos idea. ¿Por qué? Porque depende de la variable. Entonces, como no sabemos, analizamos todas las posibilidades. Analizamos si es positivo, analizamos si es negativo. ¿Ya? Entonces, en caso de que sea positivo, vamos a tener una ecuación que resolver. Si es negativo, tenemos otra ecuación que resolver. ¿Ya? Fíjese el ejercicio 4. Ahí también tengo, pero ahora tengo dos expresiones en valor absoluto. Entonces voy a tener que pensar cuándo x más 1 es mayor o menor que 0 y cuándo x menos 1 es mayor o menor que 0. Y ver esas combinaciones de signos para poder plantear diferentes ecuaciones según sea el valor o el intervalo en donde esté el x. ¿Ya? Eso es importante verlo así. Por ejemplo, este x menos 3 que está aquí, lo podría yo graficar o identificar intervalos en donde pasa el caso 1 y el caso 2. ¿Qué necesito? Necesito ubicar el menos 3, porque en el menos 3 esta expresión se hace 0. Entonces, del menos 3 en adelante, x más 3 es mayor o igual que 0, ¿cierto? Así, con el 0 pintado. En cambio, del menos 3 hacia atrás, la expresión x menos 3, no más 3, es menor que 0. ¿Sí? Entonces, aquí voy a tener mi segundo caso y aquí voy a tener mi primer caso. ¿Ya? El caso 1 se posiciona en esa situación. Si el x más 3 es mayor o igual que 0. Es decir, que el x es mayor o igual que menos 3. Y ahí está lo que decía su compañera antes. Si no pasamos el 3, ¿que habría signo negativo? Sí, bueno, ahora sí. Estamos pensando que el x es mayor que menos 3. O sea, estoy pensando aquí, en esta región. ¿Qué ocurre si tomo x en esta región? Bueno, el valor absoluto de x más 3 se va a calcular de esta forma, por lo tanto la ecuación valor absoluto de x más 3 igual a 7, ahora sí, esta es la ecuación de mi problema, ¿sí? Se va a escribir como x más 3 igual a 7. Y de aquí resuelvo x igual a 4, ¿sí? Este numerito es la solución parcial del caso 1. Pero este caso 1 estaba restringido a esa condición 1. Entonces me pregunto, ¿la solución que encontré como solución parcial está en la condición de mi caso? O sea, ¿el que encontré es mayor o igual que menos 3? La respuesta es sí. ¿Ya? Entonces, la solución del caso 1 es el 4. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Confirme o diga, no entiendo y Sí, explícame de nuevo. profe. ¿Alguien no entendió? Todo súper, Confirmo. profe. Ya, perfecto. Confirme o alegue, grite si es necesario. Ya, ¿qué pasa en el caso 2? En el caso 2, estamos acá, ¿cierto? Con el x más chico que menos 3. Aquí, x menor que menos 3. En este caso, el valor absoluto se escribe de esta forma. Entonces, la ecuación a resolver, que era x más 3 en valor absoluto igual a 7, se escribe como menos x menos 3 igual a ¿cuánto? ¿7 o menos 7? 7. 7, porque ese no cambia de signo, siempre 7. ¿Y qué resuelvo? No? Se me queda menos 10 igual a x. Y ahí está. ¿Qué es esto? Una solución parcial en el caso 2. Nuevamente, tengo que ver si esta solución parcial cumple, no es eso, cumple
la condición del caso 1. Esta es la condición del caso 1. ¿El menos 10 es menor que el menos 3? Sí. Sí. Entonces la solución del caso 2, de 2, es el número que encontré. Ahora se unen todas las soluciones. ¿Ya? Es decir, la solución final, como ya hice la intersección con las restricciones, va a ser la solución 1 unida con la solución 2. Y esto me da el 4 y el menos 10. Ahí está. ¿Te entendí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió, profe? Sí, profe, yo creo que está todo claro. Genial, genial. Es que ustedes son muy inteligentes. Eso es lo que pasa. Ya. Veamos, veamos. ¿Quiere elegir usted alguno? 4, 5, 6, 7. Yo creo, ay, que yo estaba Oh, pensando en la 4 porque se está multiplicando, pero la 6 igual se ve complicada. ¿Ya? Tenemos La tiempo. 6. Ya, la 6. Ya hay 2 votos por la 6 y 1 por la 4. Vamos a hacer la 6. 6. Dice, valor absoluto del valor absoluto de x menos 1 más 2 igual a 4. Ya, ¿cuál es el problema con estos dobles valor absoluto? Es que hay que analizar casos en los casos. ¿Ya? Siempre que tengo valor absoluto, tengo que analizar los casos de los signos de lo que está dentro del valor absoluto. ¿Ya? Entonces tengo que hacer dos análisis aquí. Veamos. Entonces, bueno, el conjunto de restricción son todos los reales, ¿cierto? No hay ningún número que tenemos que dejar fuera. Entonces, hacemos el análisis. Caso 1, sí, me fijo en las barras grandes primero, en esta de acá, las demás afuera, en eso. Entonces, lo que está dentro de esas barras, ¿qué es? Es la expresión x menos 1 más 2, ¿cierto? Entonces, a esta expresión, o con esa expresión, yo hago los dos casos, que sea positivo 0 o que sea negativo. ¿Ya? Entonces, primer caso, si lo que está dentro es mayor o igual a 0. Ya, esto ya en sí es resolver una ecuación, una inecuación como las que vienen a continuación. Bueno, si es mayor o igual a 0, esto es equivalente a decir valor absoluto de x menos 1 mayor o igual a menos 2. Interesante, ¿no? ¿Qué puedo decirles sobre esto? que todos los Que no X tiene pertenecientes a los sol. reales sirven. Todos los reales, es decir, siempre, siempre esta expresión es mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque el valor absoluto es siempre mayor a 0 o 0, y si le sumo 2, va a seguir siendo mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces esto es para todo x en R. ¿Sí? Y el segundo caso, igual lo vamos a analizar, que sea x menos 1 en valor absoluto más 2 menor a 0. ¿Puede ocurrir esto? Bueno, esto sería equivalente a decir que x menos 1 sería menor que menos 2. O sea, Vacía. esto, claro, no se puede, ¿cierto? Entonces solo tengo un caso. Como lo de adentro, aquí, sí, lo de adentro siempre es mayor o igual a 0, puedo eliminar estas barras sin ningún temor, ¿cierto? ¿Se entiende por qué? Profe, ¿Ah? yo no entendí por qué quedó vacío. Qué bueno, ya.
Borrámoslo así entonces. Fíjate, estoy pensando en el segundo caso, ¿sí? Entiendes que hay dos casos. El caso en que lo de adentro sea mayor o igual a 0 o que lo de adentro sea negativo. Todo esto es lo de adentro, ¿ya? Entonces, me pregunto, ¿esta expresión de aquí puede ser menor a 0? Bueno, para que ocurra eso, paso, comillas, paso el 2 restando, ¿no? Y me queda valor absoluto de algo menor que menos 2. Pero el valor absoluto de algo siempre es positivo o 0, por definición del Ah, valor ya. absoluto. ¿Sí? No puede ser más chico que menos 2. Ya no había entendido esa Entonces, parte. claro, eso no sirve, no se cumple nunca. Por eso digo que es vacío ese caso. El único caso que Ya, gracias, sobrevive profe. es este. ¿Sí? Entonces, la expresión valor absoluto de x menos 1 más 2 es sí, no. Pertenece a los reales positivos o el 0 para todo xmr. ¿Ya? Así, la ecuación que tengo que resolver, valor absoluto del valor absoluto de x menos 1 más 2 en valor absoluto igual a 4, se escribe como, ¿cómo se va a escribir? Bueno, como sé que esta parte es positiva o 0, estas barritas de aquí se pueden eliminar, ¿cierto? X más, no menos, menos 1 más 2 igual a 4. ¿Sí? ¿Está claro cómo llegamos ahí? Y esto es equivalente a valor absoluto de x menos 1 igual a 2. La ecuación a la que llegamos aquí, ¿es fácil o difícil? Ahora tenemos que sacar los dos casos en donde x menos 1 o es Claro, positivo o es negativo. claro que sí. Entonces, ahora analizamos x menos 1. ¿Sí? Entonces, caso A. Si x menos 1 es mayor o igual a 0, el x es mayor o igual que 1, ¿sí? Y el valor absoluto de x menos 1 se escribe como x menos 1, por las mismas razones que hemos dado todo este rato, ¿cierto? Entonces, la ecuación estrella, pongámosle aquí, queda como x menos 1 igual a 2, ¿cierto? Sin barras. ¿Por qué queda sin barras? Porque el valor absoluto de un número positivo va a ser el mismo sin la barrita. O sea, Perfecto. positivo. Y de aquí es fácil resolver, ¿no? Sumamos 1 a ambos lados. X igual a 3. Esto va a ser mi solución parcial del caso A. Tengo que ver si es que cumple la condición del caso A. ¿Sí? ¿Se cumple o no se cumple? Sí. Sí. Entonces, la solución A es el 3. ¿Cierto? El caso B Sí. es pensar que lo de adentro del valor absoluto es negativo. Es decir, si x menos 1 es menor que 0, esto significa que x es menor que 1, ¿sí? El valor absoluto de x menos 1 se va a escribir como menos x más 1, anteponiendo el menos, ¿cierto? Y cambiando el signo a todo. Así, la ecuación estrella se escribe como menos x
más 1 igual a 2. ¿Cierto? Esa es la ecuación estrella. Y esto es equivalente a decir menos 1 igual a x. Nuevamente, esto se transforma en una solución parcial del caso B. Y tengo que ver si cumple la condición de mi caso B. ¿Se cumple? Sí, se cumple de nuevo. Así, la solución B es el menos 1. Finalmente, la solución va a ser la solución obtenida en A, unida con la solución obtenida en B, y esto es 3 y el menos 1. Listo, voilà. Fácil, difícil, bonito, feo. Califíquelo. La única duda, profe, cuando le vaya a escribir la respuesta, ¿se la tengo que poner ordenada de mayor a menor, al revés, No, o no importa? aquí da lo mismo porque son solo dos elementos. Lo separo con comas. Cuando es un intervalo, siempre se nota el más chico primero y después el más grande. Pero en este caso son 2 puntos. ¿Ya? Cuando es intervalo, Profe, se nota de perdón. menor a mayor. ¿Ya? A mí me quedó una duda, pero al principio. Pero todo lo de hacia abajo lo entendí. Pero solo al principio. Ahí. Ya entiendo por qué la de abajo es solución vacía. Porque me quedó un número negativo, o sea, y no puede ser menor que ese número negativo. Sí, claro. Pero la de arriba no la entendí, con la que nos quedamos. Ah, ya. Voy a borrar alguna línea de acá. Ya, fíjese que quiero esto, ¿cierto? Esto estoy analizando. ¿Qué pasa si lo de adentro, de las barras grandes, del valor absoluto, es positivo? Me pregunto, ¿cuáles son los valores de x que cumplen esa condición? ¿Ya? Y para eso intento despejarlo, así en pasos más pequeños. Entonces, al despejar, tendría que sacar este 2 de aquí. Entonces me queda valor absoluto de x menos 1 mayor o igual que menos 2. Aquí tiene que ver que esta expresión es un número real negativo. Mientras que la otra expresión, el valor absoluto, siempre es un número real positivo o cero. Entonces, ¿cuándo se cumple esa relación? Que un número real positivo o cero sea mayor que un número real negativo. Ya entendí siempre, por eso era Siempre. para todo X. Por eso es para todo X. ¿Ya? Es que yo decía así como, ya, pero puede ser menos 1, pero ahora entendí que es por el valor absoluto. Es por el Gracias, valor profe. absoluto. Y además que está comparándose con un negativo. ¿Ya? Gracias. Perfecto. Vamos a la de los casos, a la 4, ¿le parece? Sí, a la 4. Vamos a la 4. Vamos. Vamos. Pero me ayuda usted, ¿eh? Porque esta no me la sé yo. 4. X más 1, valor absoluto, X menos 1 igual a 4. Ya. Primero, ¿qué haría? Richard, ¿qué harías? Ponerme en el caso de que empezar por un valor absoluto. Muy bien. Primero, la De que restricción. Richard, Oh, la restricción primero, ya. ¿Cuál es la perdón. restricción? Todo lo real. Ya. Ahora sí. Richard, vamos. No te desanimes. A todos se nos pasa la restricción. Ya de que en el caso de que x menos 1 sea mayor o igual a 0. Ya. A ver, ¿qué casos tienes? X más 1 mayor o igual a 0. X más 1 menor que 0. Tienes x menos 1 mayor o igual a 0 y x menos 1 menor que 0, ¿cierto? Lo que conviene hacer aquí es analizar todo junto. Usar una ¿Ya? propiedad. ¿Cuál? La multiplicación de valor absoluto,
que se pueden multiplicar los que están dentro y eso dentro de un solo valor absoluto. Ah, también se puede escribir así, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a llegar a una situación parecida. Bueno, esa ecuación se puede escribir como dice su compañera, Alexandra, ¿cierto? Sí, X más 1 por X menos 1 igual a 4. Ya, Alexandra, ¿qué sería lo siguiente? Richard decía analizar los casos de los signos de cada uno. Tú sugieres multiplicar. Ya, perfecto. Los dos han dado un primer paso. ¿Cuál sería el siguiente paso en ambos casos? Richard, ¿cuál sería el siguiente paso tuyo? ¿Cuál sería el siguiente paso, Alexandra? en el caso de abajo, multiplicar lo que está dentro de los paréntesis y va a quedar x cuadrado menos 1. Y ese caso, evaluar los casos, sea mayor o igual que 0 y después que sea menor o igual que 0. O sea, menor que 0. Ok, ok, ya. Quedemos ahí. Richard, ¿qué propones tú? Mm, pucha, no, nada, profe, no se me ocurre. Pero tú estabas ya Esa es la haciendo verdad. esto de los casos aquí. O sea, lo que yo había pensado era en poner todas las posibilidades ¿Ya? de, no sé, por x más 1 mayor o igual que 0 ¿Que está aquí? por, exacto, y el de x menos 1 mayor o igual que 0. ¿Me entiendes? Ya, ok. Y puede ser, por ejemplo, que supongamos que esto pase, pero esto no pase. Eh, claro, Sí, pues puede ser. sí, Entonces, pues, la se pregunta es, contradicen. ¿cómo? Claro, ahí llegaría algo vacío. ¿Cómo identifico las regiones, así como lo hicimos antes, mire, Mm, así, aquí? ¿Cómo identifico las regiones en donde voy a trabajar? Hay que usar algo parecido a la tabla de signos, ¿ya? Alexandra, en estos casos no conviene multiplicar, porque si me interesa ver los signos, me conviene tenerlos como factores en lugar de una sola expresión, ¿ya? No conviene realizar este producto porque quiero analizar los signos de x más 1 y los signos de x menos 1, ¿ya? Si tiene la expresión factorizada, use la factorizada, es mejor, ¿de acuerdo? Ok, profe. Sí. porque, profe, eso de arriba, o sea, el ejercicio 4 es el valor absoluto de x más 1 multiplicado por el valor absoluto de x menos 1. Y eso me da 4. Sí, sí, Mm, sí, claro. Ya, mi propuesta es la siguiente, siguiendo más o menos la línea de Richard, ¿ya? Es que, bueno, y entendiendo también la esencia de lo que propone Alexandra, que esto se está multiplicando, ¿cierto? Voy a analizar en la recta cada uno de estos dos factores, x más 1 y x menos 1. Primero, el x más 1 se hace 0 en x igual a menos 1, y el x menos 1 se hace 0 en x igual a 1. Entonces voy a tener aquí el menos 1 y acá el 1, ¿cierto? El x más 1 tiene cambios de signo, ¿no? Lo voy a anotar azulmente. El x más 1 se hace 0 aquí. Antes es negativo y después es positivo, ¿cierto? Mientras que el x menos 1 se hace 0 acá y antes es negativo y después es positivo, ¿cierto? Entonces, cuando haga la multiplicación, voy a tener x menos 1 por x más 1. En este intervalo me va a dar un número positivo. O sea, dentro del valor absoluto voy a tener algo positivo. En este otro intervalo, o sea, del menos 1 al 1, voy a tener algo negativo. Y después del 1 voy a tener algo
positivo. En el menos 1 se hace 0 y en el 1 también se hace 0. ¿Cierto? Profe, Y aquí, ¿sí? entonces de eso podemos sacar de que cuando da positivo significa que van a tener las mismas soluciones, pero la del medio va a tener una solución diferente. Y ya no estamos trabajando con 3 casos, sino que con 2. Sí, podríamos trabajar con 2. O sea, este es el caso 1 junto con ese, ¿cierto? Y ese sería el caso 2. Sí, podría ser. La otra opción es decir que este es el caso 1, este es el caso 2 y este es el caso 3. ¿Ya? Y analizar ahí los 3 bloques, las 3 regiones en que hemos dividido los números reales. ¿Ya? ¿Sí, Sabrina? ¿Eso fue Profe, lo que decía? ¿O no? Diga. aquí las condiciones serían como intervalos o igual hay que encontrar. Claro, las condiciones son Ah. intervalos. Mire, voy a tomar esta parte. Voy a tomar esta división de casos. Entonces, primer caso. Si el x está en el intervalo del menos infinito hasta el menos 1, ¿cierto? Hasta aquí. Podría pensarlo cerrado o abierto. Si lo dejo abierto, lo tengo que tomar en el siguiente intervalo. Si lo dejo cerrado, en el siguiente no lo tomo. ¿Ya? Tomémoslo aquí. Si x está en este intervalo, o en esta parte, como quiera verlo, aquí estamos en los reales, ¿sí? Ya sé el signo de cada una de ellas, de x más 1 por x menos 1, ¿sí? Y sé el signo de la multiplicación. Entonces puedo trabajar o bien con esa ecuación o con esa ecuación, porque son equivalentes. ¿Ya? Entonces, la ecuación se escribe como son ambas negativas, voy a trabajar en la primera ecuación. Es el opuesto de x más 1 por el opuesto de x menos 1 y esto me tiene que dar 4. ¿Sí? Y esto es equivalente a decir x más 1 por x menos 1 igual a 4 y esto es equivalente a decir x cuadrado menos 1 igual a 4 y esto es equivalente a decir x al cuadrado igual a 5 y esto es equivalente a decir x igual a más 5, o sea, raíz de 5 o x igual a menos raíz de 5. ¿Sí? Profe, ¿no hubiese tenido que multiplicar el signo de afuera por todo lo que están adentro? Sí. Claro. Mire, esta ecuación que yo puse aquí se estaba refiriendo a la ecuación de acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Ahora, si ocupo esta, si ocupo la que dio Alexandra, quedaría así. El valor absoluto de x más 1 por x menos 1 igual a 4. Como sé que toda esta expresión en ese intervalo es positiva, simplemente saco las barras. ¿Ya? Y no hay ningún menos multiplicando afuera. ¿Se entiende? Pregunte nomás, por favor, si no se va a Profe, quedar con la pero es que duda. lo que yo no entiendo es que ahí quedó menos x más 1 por menos x menos 1. Sí, Y después, ¿por qué eliminó los menos, los negativos? porque es menos 1 por menos 1. Y el x no queda menos x. Mire, a ver, ya creo que entiendo lo que me está diciendo. Vamos a hacer lo siguiente.
Me toman la misma ecuación. Ya, dígame. ¿Cuál es el siguiente paso? Richard. Podríamos hacer así. Menos x, ¿cierto? Por Sí. menos 1. Y esto por Sí. menos x más 1. Igual a 4. ¿Sí? Ya, luego Sí. multiplicamos. Menos x por menos x, Queda ¿cuánto es? 2x No, pues no positivo. 2x. X cuadrado. X cuadrado. Ya. Luego, menos x por más 1 sería menos x. Sí. Luego, menos 1 por menos x, más x. Y menos 1 por 1 es menos 1. Estas dos se simplifican, o sea, se anulan, son inversos. Entonces queda x cuadrado menos 1 igual a 4. Esta ecuación Fue lo que usted tenía arriba. es la misma, ¿ya? Porque lo que hice Claro. fue no hacer actuar estos signos menos como opuestos adentro, ¿cierto? Como distribución, sino que multiplicar menos 1 por menos 1. ¿Ya? Que me queda un 1 aquí. ¿Ya? Sí. Esta forma está bien, esta forma está bien, y esta forma está bien. ¿Ya? No hay ningún problema. Profe, permiso. Pasa Yo no nomás. gracias. No, mentira, yo no encontré, o sea, no entendí la segunda, porque la primera entendí que puso los menos. Pucha, mi reloj. ¿Qué tiene de reloj una galletera? Es una vaquita. Ya. Yo entendí que puso el primer caso. Tiene un taladro ahí de reloj. Ya. Ya yo entendí que puso los menos porque en la tabla de signos había menos en las soluciones, pero en la segunda no entendí eso. Ya. Ok, mira, fíjate. Aquí tenemos 3 situaciones, o sea, dos ecuaciones. Voy a borrar esto rojo y lo voy a poner rojo. La ecuación escrita encerrada en azul, en el óvalo azul, tiene los valores absolutos separados, ¿cierto? ¿Sí? María Francisca. ¿Así, profe? Ya. Ahí con los valores absolutos separados me da eso. Analizando los términos por separado o los valores absolutos por separado. ¿Ya? Pero cuando veo esta ecuación en el óvalo rojo, hay solo un valor absoluto aquí con las dos expresiones adentro multiplicándose. Ah, ya, ¿Ya? entonces la omitió pensando en un caso positivo, ¿cierto? Pensando, claro, que en este intervalo el producto, visto como una sola expresión, en ese intervalo es positivo. Entonces, Ah, ya esta segunda entendí. parte es una sola expresión en un valor absoluto y esta expresión es positiva en ese intervalo. Entonces, le saco las barras nomás. O sea que si hubiésemos estado trabajando con el intervalo que tiene marcado con el 2, hubiese tenido que poner menos. Un menos, pero uno solo. Así, Claro, sí, afuera. Y ahí hubiese tenido a, que a repartir toda la como expresión. término a término. Claro. Ya, profe. Ya entendí, ¿Sí? gracias. Ya, Sí. genial. Es que yo soy muy buen profe. Sí. Pero no tengo un reloj despertador como el suyo, así que no tanto. Profe, qué vergüenza, perdón. Tiene que sacarle una foto o mostrarlo. Prenda su cámara y muestren el reloj. A ver, Ya, bueno, a ver. a ver. Es que es un reloj de pared, ¿no? Tiene vaquitas. Ah, mira, y te da. Ah, Sí. Cada vez y que suena. cambia la hora, suena. Como eran las 12, empezó a sonar. Perfecto. Está bueno, está bueno. Hay que comprarlo por Wish, por AliExpress. Toma mi dinero. En fin. Bueno, terminemos esta cuestión porque
Van a dar de nuevo el sonido de acá. Yo le tenía que explicar este paso de aquí. Estamos en este paso, ¿ya? X cuadrado igual a 5. ¿Qué hago? ¿Qué se hace en este caso? Bueno, aplicamos raíz cuadrada. Entonces queda la raíz cuadrada de x al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 5. Fíjense, yo delante llegué y puse más raíz de 5 y menos raíz de 5, ¿ya? Pero me faltó un paso que evidenciaba de nuevo el valor absoluto que está involucrado. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de x al cuadrado? ¿Más menos raíz de 5? No. Valor absoluto. De hecho, el profesor José Luis se encargó especialmente de buscar el meme asociado a eso, a ese error. Vio el aula, en el aula está ese error. Esto no es x. Esto es el valor absoluto de x. ¿Ya? La raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x. Y ese valor absoluto es raíz de 5. Y de aquí, del valor absoluto, salen los dos casos. O sea, que x sea igual a la raíz de 5 o x sea igual a menos raíz de 5. ¿Ya? Y ahí tengo las dos soluciones. Sí, Pablo, estaba todo preparado. Habíamos conversado de antes de esta intervención de Pablo. Lo teníamos armado, lo habíamos ensayado 3 veces. Sí, genial, gracias. Ya, ese es el caso 1 y son 3 casos. Vamos al caso 2. Caso 2. ¿Cuál es el segundo caso? Nos fijamos en estas regiones que nos hicimos. Caso 2 es cuando el x está entre menos 1 y 1. Vamos a ir más rápido ya. Si x está entre menos 1 y 1, el menos 1 abierto o cerrado depende de lo que hayamos hecho antes. Aquí está cerrado, por lo tanto lo dejo abierto. Y porque me gusta la simetría, vamos a dejar este abierto también. ¿Ya? Entonces, si el x está en ese intervalo, una expresión es positiva y la otra es negativa. Estoy analizando aquí, con los valores absolutos separados. Entonces, el x más 1 es positivo y el x menos 1 es negativo. Entonces, la ecuación queda como x más 1 por menos x menos 1 igual a 4. ¿Se ve? ¿Se entiende esa? Profe, ¿Por qué queda así? ¿Sí? si en vez de utilizar como los valores absolutos separados y solo usara el completo, o sea, con los dos ya, ok. paréntesis adentro, tendría que Vamos a poner hacer- menos adelante nomás, ¿cierto? Sí. Vamos a hacer aquí para que lo distinga, ¿cierto? En el caso de la ecuación puesta en rojo, que es esta, ¿ya? La expresión completa es negativa. Entonces, valor absoluto de x más 1 por x menos 1 igual a 4 se va a escribir como todo esto es negativo, va a ser un signo menos afuera del producto. Pero es lo mismo que lo de arriba. ¿Ya? Es lo mismo que ponga el menos ahí o aquí o adelante de eso. ¿Ya? En los dos casos da igual. ¿Ya? En ambos casos me queda menos x cuadrado menos 1 igual a 4, x cuadrado menos 1 igual a menos 4, x al cuadrado igual a menos 3, y esto no tiene solución. ¿Por qué? Porque Dios quiso que fuese así. En un caso me va a dar menos 3. Nunca al cuadrado va a dar un número negativo. Entonces, en el caso
2, aquí la solución es vacía. Y el caso 3 es si el x es un número entre 1 e infinito. Como antes había dejado abierto el 1, ahora lo dejo cerrado. ¿Sí? Entonces la ecuación queda, ya, la azul. ¿Cómo queda el azul? Que son los valores absolutos separados. Y en esta parte son también los dos positivos. Queda valor absoluto de x más 1 por valor absoluto de x menos 1 igual a 4. Queda como x más 1 por x menos 1 igual a 4. Y la ecuación roja, por Solo los dos sacar las positivos, barritas. solo sacar las barritas, muy bien. ¿Cierto? Pero fíjese que independiente cómo hayamos puesto la ecuación, llegamos a la misma ecuación. O sea, el valor absoluto, perdón, llegamos a la misma ecuación. Sí, como dice Pablo, el caso 3 sería igual que el 1, casi igual que el 1. ¿Por qué casi? Porque estamos trabajando en otro intervalo. Entonces, puede que la solución... ¡Ay! Eso me faltó. La En el 1, solución sí. en el 1 me Interceptarla. faltó. Sí, justamente, Alexandra, muy bien. Fíjese, vamos a retomar. Aquí tengo estos dos que son soluciones parciales. Yo tengo que ver cuál de estas dos cumple la condición de mi caso. Este es el caso 1. ¿Cuál de esos dos Solo menos cumple? raíz de 5. Solo menos raíz de 5, exactamente. Entonces aquí la solución del caso 1 es menos raíz de 5. ¿Ya? En el caso 2, la otra solución es raíz de 5. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, llegamos a que x cuadrado es igual a 5, y esto es equivalente a decir que x es igual a raíz de 5 o x igual a menos raíz de 5. Este proceso lo puedo obviar porque ya lo hice en el caso 1, ¿cierto? Pero nuevamente esto se transforma en la solución parcial del caso 3. Y tengo que ver si es que esto cumple o no con mi condición del caso 3. ¿Ya? En este caso, la solución del tercer caso va a ser solamente raíz de 5. ¿Ya? Porque el otro es más chico que 0. Finalmente, la solución va a ser la solución del caso 1 unido a la solución del caso 2 unido a la solución del caso 3. Solución del caso 1, aquí lo tenemos. Menos raíz de 5. Unido. Solución del caso 2, vacío. Unido. Solución del caso 3, raíz de 5. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto me da la unión de los conjuntos si entre medio se está uniendo el vacío? Menos raíz de 5, coma raíz de 5. Ya, menos raíz de 5 al raíz de 5. ¿Está bien si lo pongo así? Cerrado. No, porque tiene que poner corchetes, o sea, llaves. Llaves, esos son corchetes. ¿Tiene que ser abierto? No, No, oiga. lo mismo cosa que puse arriba, vos, profe. No sea bruto, no sea bruto. Como son soluciones, están entre paréntesis, porque si no serían intervalos. Sería todo el intervalo, exactamente. Aquí solamente tengo el conjunto de solución con 2 elementos. Muy bien. Muy bien, lo hicieron genial. Y estamos en la hora. ¿Qué queda? Bueno, el análisis de inecuaciones con valor absoluto se hace de una manera similar. ¿Ya? También hay que tomar lo que esté en valor absoluto y analizar sus casos. Y a partir de esos casos, replantear la inecuación. Aquí, si se fija, yo le iba diciendo,
la ecuación queda. La ecuación se escribe. La ecuación queda, porque cada vez que me posiciono en un caso, el ejercicio se reescribe de acuerdo a las condiciones de ese caso, ¿ya? Cuando estoy resolviendo inecuaciones, pasa lo mismo. Ahora la inecuación se va a escribir de otra forma, ¿ya? Dependiendo del caso. ¿Está claro? No sé si queda alguna duda. No, profe, ninguna duda. Todo claro, ¿Alguna duda? profe. Todo clarísimo, perfecto. Estos ejercicios con dos valores absolutos siempre son más largos, ¿verdad? Siempre hay que hacerlo de esta forma. Sí, o sea, todos, tenga uno o dos valores absolutos o tres o los que sean, siempre tiene que hacer el análisis de cada valor absoluto que aparezca. ¿Ya? Yo creo que los más largos son cuando los valores absolutos se están sumando, por ejemplo el 5. ¿Ya? Porque ahí sí va a tener tres casos. Piénselo así, el x más 2 se hace 0 en el menos 2, entonces tiene algo que pasa antes del menos 2 y después del 2, del menos 2. Y el x menos 3 se divide en el 3. Ya eso pasa igual que acá. 3 bloques, del menos infinito al menos 2, del 2 al 3 y del 3 al infinito. Entonces tiene tres casos. Los casos van a estar dados por las partes en donde se le divida la recta real o la restricción. ¿Ya? Profe, pero Sí. ahí tenemos que poner, o sea, hacerlo igual a 0, dice usted. Ahí en el 5 tiene que ser esto. Por ejemplo, el x más 2 se anula en el menos 2. El x menos 3 se anula en el 3. Entonces aquí tengo 0, antes es negativo y después es positivo, ¿cierto? Y el x menos 3 se anula en el 3 y antes es negativo y después es positivo. ¿Ya? Entonces aquí no hay que multiplicar, sino que hay que pensar, ¿qué pasa si estamos en este caso, en el primer caso? ¿Qué pasa si estamos en el segundo? ¿Qué pasa si estamos en el tercero? En el primer caso, el x es menor o igual que menos 2, ¿ya? Y las dos son negativas, entonces la ecuación se va a escribir como el opuesto de x más 2 igual al opuesto de x menos 3, ¿sí? Porque tengo que cambiarle el signo a las dos. En el segundo caso, la primera es positiva, entonces queda x más 2 igual a menos x menos 3, ¿cierto? Y en el tercer caso, las dos son positivas, entonces queda x más 2 igual a x menos 3. Cada uno de estos casos tiene una condición del caso, es decir, el x está aquí, o acá, o acá. Y dependiendo de dónde esté, va a tener una solución. Pero la estructura es la misma. No sé si entendió esa parte. Sí, profe, es similar a lo que Sí, hicimos sí, antes, sí. solamente que- Sí, ya. similar. ¿Ya? Ya, estimados, estimadas. Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá nomás, anhelando poder volver a escuchar el despertador vaca. Algún día, profe, algún día. Gracias, que esté bien. Bueno, Chao, profe, gracias. chao. Gracias, profe. profe. Gracias.